Yo soy Mía y esto es la misma. Les quería mostrar unas medias que compré, ya las saqué del paquete, así que vamos a ver cómo quedan puestas. Hola, buen día, yo soy Mía y esto es la misma. Bienvenidos a un nuevo video de este maravilloso canal. Hoy les quería mostrar unas medias que compré, ya las saqué del paquete, pues ansiedad. Son negras, como pueden ver. Son tipo panty, tienen la parte de arriba más oscura, se estira bastante bien, la parte de abajo también. Son transparentes y tienen unas linitas como con brillito. Así que vamos a ver cómo quedan puestas y a ver qué opinan de los looks que voy a elegir. Bueno, ¿qué les parece? Elegí un vestidito sencillo, negro, elastizado, para mostrarles cómo quedan estas medias, que todavía no me las puse, porque siempre me gusta probarla con ustedes. A ver cómo son, si son fáciles de colocar o no. Así que bueno, como les decía, tienen esta parte de color negro, oscuro, opaco, y no sé si pueden apreciar el brillo, unos rombos con brillo. Ahora se los voy a mostrar más de cerca. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Así, bueno. Primer piecito. Tuturú. ¿Qué les parece este diseño? Me parece, para salir de lo normal, me parece como bastante lindo, original. Siempre me gustaron las medias que no sean solamente de color negro. ¡Ay, qué bonitas! Se ven muy lindas así a simple vista. Vamos con el segundo pie. A ver. Trato de hacerlo con el mayor cuidado posible para no romperlas. Porque mi problema es que o me tocan medias, me las mandan ya enganchadas, o las engancho yo con las uñas. Siempre tengo un problema. Por el momento son fáciles. Las tengo que agarrar con los dedos porque, pues, uñas largas, para no romperlas. ¿Ven? La vamos subiendo de a poquito. Con cuidado, con el mayor cuidado posible. Un poquito más. Ahí está. Se podría subir un poco más para que me resulte más cómodo. La media da tranquilamente. Ay, pero ya me da un poco de miedo de romperla, porque tengo que hacer como tirar con las uñas y no las quiero romper. Así que bueno, la verdad que quedan divinas, me gustan, son fáciles de poner, no las rompí. ¿Ven? Vamos a poner estos zapatitos. Son fáciles de poner por suerte. Son negros, tienen como un brillito en la parte de adelante. Me voy a apoyar acá, voy a aprovechar en mi cama. Ahí está. Son sencillitos, taquito. Como para una salida nocturna. Me parece que queda divino, me gusta. Me estoy viendo en el espejo y me gustan bastante cómo quedan. ¿Qué opinan de estas medias divinas? Bueno, vamos a hablar ahora a continuación un poquito más en detalle de estas medias que me gustaron bastante. Bueno, como les decía, me resultaron fáciles de poner, son suaves al tacto, tienen esta parte, la opaca, se puede subir bastante. Acá sí se puede agarrar, es como un poquito más seguro para agarrar y tironear. Para subirlas son, ¿cómo que se dice? No satinadas, no me sale, bueno, opacas, pero no me sale la palabra cuando son un poquito más ásperas. Pero bueno, es obvio porque son opacas justamente. Y este detalle divino tiene los brillos, no solo son como brillos pegados, son como parte del tejido, no sé cómo decirlo. Parecen como la guirnalda de los arbolitos de Navidad, que se le salen los pelitos. Bueno, tiene así como los pelitos la media. Pueden ver bien estos detalles. Hasta en los pies se ve que tiene este detalle de estas líneas que forman rombos. Ahí se puede ver. Me gustan bastante, la verdad quedaron divinas. Vamos a probar el segundo outfit a ver qué opinan. Este es el segundo conjunto que elegí. Es un skirt
que acá tiene para atar. Se me desató el moñito que le había hecho. Queda muy bien con este color. Con los mismos zapatitos que me encantaron, que tienen como cierto brillito y el taco acharolado. Una musculosa, elastizada, sueltita, con el corte B, con tirantes finitos. Ahí se puede ver la parte de atrás, que es un skirt, no es una falda, no es un short tampoco. Pero bueno, este look me gusta bastante. Tiene color y a la vez tiene color, o sea, colores vibrantes y colores oscuros. Así que se nota bastante los brillitos. Cuando muevo veo cada vez más los destellos de los brillitos de las medias y bueno, un poquito de los zapatos, pero más que nada de las medias se notan esos como pelitos, flequitos en plateado, ¿no? Que me parecen divinos. A ver si se puede ver de cerca un poquito más para que lo puedan apreciar, pero están hermosas. Me gustan mucho cómo queda. Este diseño skirt lo que hace es que no se vea justamente la parte oscura de arriba, pero a mí me gustó bastante. Bueno, y el primero que un vestido negro clásico básico nunca está de más, siempre queda bien. Así que bueno, vamos a los detalles ahora de qué es lo que me parece y les voy a mostrar bien los detalles en los pies. Ahora les quería mostrar algunos detalles que noté ahora después de hacerme el cambio de ropa, que me gustó bastante, que es este refuerzo a la altura de los deditos de los pies. En el talón no tiene nada, se puede ver el diseño perfectamente. En la parte de adelante se puede apreciar también. Ahí pueden ver los dos piecitos. Eso me gusta porque ayuda a que la media no se rompa. Como digo siempre, si uno usa alguna decoración en las uñas o las tiene muy largas en los pies con un detallecito así de brillito, puede que se enganchen las medias y eso ayuda a que no suceda. Igual en estas medias estaría genial que, por ejemplo, no se vea tanto, pero no molesta porque la tirita del zapato justo está en ese corte, así que no pasa nada. Como les dije, talonera no tiene, pero bueno, para mí es cómoda porque llega bien hasta arriba. Es talle único, pero creo que se adaptaría hasta varios talles más grandes y más chicos. Uno lo puede estirar o subir o bajar como quiera. Es muy cómoda. No la veo fácil de romper como me ha pasado en otros casos. Me sorprendió la calidad, a pesar del precio, que no fue una de las más caras que he comprado. Me vino de muy buena calidad, me gusta mucho, la voy a seguir usando, obviamente. Así que para mí, en este caso, es un super 10, la amo, me encantó. No sé qué opinarán ustedes, es divina. Y bueno, nada, dejen sus comentarios, si les gustó el color, si les gustó el diseño. Solo la vi en este color, no la vi en otros colores, me hubiese gustado en rojo o tal vez en un violeta muy oscuro, también tipo uva, estaría muy bonita y más fácil de combinar que tal vez una de color blanco que cuesta un poquito más, o un gris oscuro también se podría combinar bastante bien, ya que acá donde estoy empieza el otoño, esos colores quedarían genial. Bueno, nada, para mí es divina, me encantó. Como pueden ver, está impecable. En ningún lado se rompió. Ya me han visto en muchos casos con medias que lamentablemente sufrieron enganches o ya vinieron mal, pero esta está espectacular, divina, me encanta. No puedo parar de tocarla porque es muy linda al tacto y tiene esto como felpita con los brillitos que sobresalen, así que está muy divina, hermosa. Bueno, no se olviden de seguir este canal, de darle like, de si quieren dejarnos un comentario con alguna sugerencia, elección de media, de color, lo que ustedes opinen. Y bueno, les mando un beso gigante. Yo soy Mía, esto es La Mísima y nos vemos la próxima.